Hola amigos y amigas de Escuela de Memes, mi nombre es Juan M. Después de varios meses de inactividad en los cuales ocurrieron demasiadas cosas que bien pudieron haber sido temas de análisis, que podrían haber ilustrado muchos de los dispositivos del fenómeno cómico, finalmente se evaporaron. Pasaron muy rápido antes de que pudiéramos diseccionarlos correctamente. We want the truth, Kobe. Did you rape her? Sin embargo, una de estas coyunturas decidió quedarse. Y al final, hablar de algo que se ha prolongado tanto, que ha alterado todas las dinámicas de nuestra vida, equivale a hablar de todo lo que significa nuestra existencia como civilización en este momento y de todo lo que significa también el fenómeno cómico que se ha manifestado en todo su esplendor durante esta crisis. Así que voy a ir pasando muy rápido por algunos elementos que considero claves para entender todo lo que ha sido esta pandemia o esta pandememia. ¿Cómo puede ser cómico algo que potencialmente puede aniquilar a la humanidad y que de hecho ya ha matado a un buen número de personas? Más de 60.000 para el momento en que les estoy grabando este video. Y para esto podemos recordar algo que es el elemento de dolor que está presente en la mayoría de construcciones cómicas, y es que al final la comedia es la forma como cambiamos la apariencia de las cosas que son complicadas, que nos hacen sentir mal, que nos frustran. ¿Por qué me persigue la desgracia? Reírnos de situaciones potencialmente dolorosas o que ya lo son no es simplemente un capricho de insensibilidad, es un acto de resistencia. La comedia nos permite hacer más tolerables muchas situaciones problemáticas y de hecho en algunos casos ofrecer soluciones, como nos recuerda Peter Berger evocando a Erasmo de Rotterdam, quien anunciaba que la experiencia de lo cómico puede ofrecer una visión alternativa y quizá más profunda de la naturaleza de las cosas. Aquí también es bueno recordar los conceptos de risa sociopositiva y risa socionegativa. Es socionegativa cuando ese dolor que aparece en los chistes es el dolor de otros sobre el cual nos estamos regodeando. Sin embargo, cuando pensamos en situaciones universalizantes como una pandemia o como la muerte misma, no existe esta tendencia disociadora, sino que más bien nos estamos acompañando en un dolor. Pero para entender mejor cómo se fue gestando todo, volvamos al origen de esta coyuntura. Un momento en el cual el tema del coronavirus era simplemente una más de una serie de situaciones con las que nos recibía el año, un año que empezamos a sentir cargado, con tintes apocalípticos, con una amenaza de guerra mundial, y un mes que curiosamente a todo el mundo le dio la impresión de que se estaba volviendo demasiado largo. Y aparecía este elemento de la pandemia con el cual podíamos bromear. Por un lado, entonces, esta fascinación un poco morbosa, que fuera ya el fin de la humanidad. Por otro lado, como aún no estaba pasando nada realmente en nuestros países, también había una sátira a cómo los medios estaban aparentemente agrandando una situación que para nosotros aún era invisible. Aquí también cabe mencionar una incredulidad frente al concepto del fin del mundo, que se nos ha anunciado tantas veces. Yo soy de la generación que creció con miedo al Y2K. Debió ser muy difícil vacunar a todas esas computadoras, ¿no? Y luego tuvimos el fiasco de los mayas, así que quizás creímos que este tema del COVID era una más de esas cortinas de humo, de estas amenazas que no llevan a nada, y donde los medios reciben también una gran parte de esta sátira por alimentar este pánico, que en este caso lamentablemente terminó siendo un poco justificado, pero en ese momento creímos que era otra más de sus exageraciones. Llegamos a la fase de propagación del virus y en este punto se sigue haciendo memes y comedia, pero cambian ya los temas. Ahora todo se trata un poco de adivinar qué país va a ser golpeado por el virus, y obviamente va creciendo también una paranoia y memes que reflejan ese miedo a que le toque a tu país y a que finalmente puedas convertirte en una persona afectada por esta enfermedad. ¡Maldito coronavirus! En muchos de los memes que surgen en esta fase, algo que es un ente invisible y etéreo como el virus, empiezan a asignársele características como si tuviera objetivos o este tipo de valoraciones humanas, como si le interesara competir contra otras amenazas locales o internacionales. Esto claramente es una incongruencia cómica al tratar de equiparar dos lógicas muy distintas, una que es la de la naturaleza, la de un virus, y otra es la forma como está organizada nuestra sociedad. Entonces aquí también aparece ya la sátira a cómo creemos que nuestros países pueden hacer frente ante una crisis como esta, y también acudir a esos elementos culturales, por ejemplo, parodiando el gusto de los
colombianos por los recibimientos públicos y masivos. Entonces, en todo el contexto de la propagación del virus aparece la crítica a los gobiernos, también a las medidas y a un sistema que no cierra fronteras, que no se preocupa realmente por contener lo que está sucediendo, y a la vez se descarga cierta culpa dentro de las mismas personas que a nivel individual están trasladando el virus, jugando un poco con esa idea cómica de que lo hacen a propósito, de que pareciera que estando contagiados, en vez de quedarse en su casa, felizmente salieran a recorrer el mundo. Obviamente muchas de estas personas no sabían que estaban contagiadas. También en el nivel individual hay mucha sátira social a cómo en esta fase de aprovisionamiento muchas personas en muchos lugares parecen coordinarse para tener actitudes o comportamientos algo irresponsables de consumo, acaparando productos que ni siquiera se han dicho que sean importantes o esenciales para enfrentar la epidemia, o también siendo irresponsables frente a las primeras medidas de aislamiento social, de distanciamiento. Entonces, si bien esta es una ocasión para criticar mucho a los sistemas, a los gobiernos, cabe mucho esta crítica sobre la persona de a pie que sencillamente no se preocupa, no se cuida y no cuida a los otros. Todo esto muy en sintonía con la función correctora de lo cómico, tal como lo defendió Molière en su momento. La utilidad de la comedia reside en que corrige los vicios de la humanidad. Aclaro que no estoy tratando de cubrir todas las categorías cómicas que han emergido durante la crisis. Otra importante que me llamó mucho la atención es la relacionada con este cliché de la naturaleza recuperando su lugar, o cómo los ecosistemas han respondido al hecho de quedarnos en casa, ya que en un principio salió como publicaciones genuinas de personas tratando de mostrar estos impactos positivos en el medio ambiente, pero muchas de esas noticias realmente eran falsas o pertenecían a otra época o no tenían nada que ver. Al final, todo esto permite que emerjan unas parodias muy interesantes, crítica a cómo consumimos información, a cómo los sesgos informativos nos llegan a aplaudir todo lo que está validando aquellas ideas que tenemos sobre el mundo. Es también una buena crítica a ese ecofascismo que resurge con esta idea de que nosotros somos el virus, que el planeta estaría mejor sin nosotros, que también a veces se vuelve un pensamiento muy facilista que deja de ver un poco la complejidad de todo lo que ocurre. Y así llegamos a la fase en la que nos encontramos, que es este confinamiento o cuarentena, que es una experiencia única porque muy rara vez todos experimentamos casi lo mismo al mismo tiempo, obviamente con diferencias significativas entre cómo vive la cuarentena un millonario o una persona del común o alguien que no tiene ni siquiera la posibilidad de salir a trabajar, a buscar su sustento, y esto obviamente también da lugar a mucha crítica y también a otros temas de pronto un poco más amables pero que también resultan muy cómicos, y es cómo nos enfrentamos al teletrabajo o a tener que ver clase virtual en pijama, o a cómo nuestras mascotas no entienden por qué estamos todo el día con ellas. Y finalmente es algo que rompe la normalidad, que nos descoloca, y eso da lugar a 1.000.000 de situaciones cómicas. Parten de la base misma de lo cómico, que es la incongruencia. Y ya con esto terminamos este resumen hasta lo que vaya, hasta el punto en que nos encontramos, obviamente con la posibilidad de seguir añadiendo análisis según lo que vaya mostrando la situación. Pienso que es importante sí ser críticos con el hecho de que a veces, aunque la comedia sea tan importante para resistir, para cuestionarnos y para sacar un aprendizaje de lo que está pasando, pues sí nos puede insensibilizar en un punto, porque si hay personas que le están pasando muy mal, y para muchos de nosotros aún simplemente esto ha sido el hecho de estar encerrados, tener que dejar de hacer ciertas cosas, pero nuestra vida sigue siendo relativamente tranquila y feliz. Entonces también es importante no separarnos de esa idea de que dentro del chiste y dentro de todo esto debemos prestar atención a cómo podemos ayudar en medio de una crisis que a muchas personas sí ha afectado, que les ha costado vida de familiares o su propia vida o su propia salud. La comedia no es perfecta, no todo lo que dice es inteligente, ni siempre está apuntando realmente al problema. También muchas veces puede reproducir prejuicios o ayudar a propagar información falsa. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido este especial sobre la pandemia por Escuela de Memes. Espero que les haya gustado. No soy muy bueno para esto de la autopromoción y las acciones sociales, pero ya saben, den like, compartan, muéstrenle a sus amigos. Así que eso fue todo. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en una próxima ocasión.